Muy buenas noches. Estamos 27 de julio 2022 y quiero mandar desde aquí saludos a todos mis compatriotas peruanos. Felices fiestas patrias. Mañana es el día central, pero se empieza a celebrar desde ya, ¿no? La mayoría están de vacaciones, pero acá seguimos trabajando. Les cuento algo. Mi hija Pamelita cayó con COVID. De ahí también cayó mi yerno, Jonathan, cayó con COVID. Y Everly, mi nieta, cayó con COVID. Y Olivita, mi nieta, cayó con COVID. También cayeron con COVID mi hija Joana. Y también cayó con COVID mi yerno Steve. Y también cayó con COVID, fue contagiada Marisol. Y adivinen a quién contagió Marisol. A mí, me contagió a mí. Hoy día estoy con COVID, hoy día hablé con mi doctora. Gracias a Dios mi oxígeno está bien alto, está en 99. Y me siento bastante bien gracias al Advil. O sea, cada vez que vienen los dolores, el Advil los baja realmente, ¿no? Me han recomendado descanso absoluto y cuarentena. O sea, que me oculte de las demás personas para que no lo contagie a nadie. Por eso, si no lo veo esta semana, ya saben que estoy en cuarentena. Olguita Chaviano, estás ahí y Dios quiera que estés muy bien y que Dios te bendiga enormemente. Hoy día quiero tratar un tema que tiene que ver también con lo que estoy pasando, porque cuando aparecieron los síntomas eran un poquito fuertes, pero siempre venía a mi cabeza algo, lo mismo que tal vez vino a David o a Josué. A Josué fue: te mando que te esfuerces y seas valiente porque estoy contigo. A Moisés, porque lo máximo es que vas a poder recibir es que yo estoy contigo. O José, ¿no? Dios siempre estaba con él. Pero David dice: aunque pase valle de muertes, no tendré miedo alguno, porque sé que tú estás conmigo. Y si hay algo que puedo resaltar del Señor Jesucristo y de pasar por la cruz y todo, era que constantemente él era consciente que él y su Padre eran uno solo. Bien difícil de hablar de esto. Es difícil decir, pues, Dios, como siendo Dios, tiene un hijo y ese hijo lo manda a la tierra para salvarnos a nosotros. Yo sé que la mayoría de personas no comprende, perdón, hasta se burlan, pero he visto varios. Yo leo bastantes libros y leo bastantes libros de historiadores, personas que están ahora analizando la situación de hoy día y más o menos dando pautas de lo que puede suceder más adelante y cosas así. Y la mayoría de filósofos científicos generalmente no pueden entender esto. Y Dios quiera que si ellos tuvieran la experiencia de estar con Dios y esta experiencia que tuvo el Señor Jesucristo, que yo y el Padre uno somos, sería totalmente diferente. Podrías hablar con Dios como tu Padre. Él podría enseñarte las cosas. La Biblia dice, lo hemos visto antes en Proverbios, lo hemos visto en diferentes partes, que Dios te da sabiduría, te da ciencia, te da todo. Pero es una relación continua con Dios. Y por supuesto, las personas nunca van a entender. Es como el domingo les dije bien claro, hemos podido diseñar de todo, pero hasta ahora no podemos diseñar un cerebro, ni sabemos cómo funciona realmente el cerebro, ¿no? Dios quiera que me entienda hoy día, lo que siempre digo, lo que significa yo y el Padre uno somos. Cómo se le manifestó a los judíos decir el Señor, yo y el Padre uno somos. En el contexto de Juan,
el capítulo 10, en el contexto de Juan 10, donde dice yo y el Padre uno somos, él dice cómo es que declara o cómo es que sabe que él es uno solo con el Padre, porque dijo, Hijo de Dios soy. Cuando él dice Hijo de Dios soy, quiere decir que yo soy uno con el Padre. O sea, y si yo soy hijo de Dios, soy uno con el Padre. Esa es la manera de ser uno. Es como con sus hijos. Usted no lo puede separar, tiene cromosomas. Así se sabe sobre la paternidad, ¿no? 26 cromosomas, 23 cromosomas, perdón. Y podemos saber que es un ser completo, una unidad completa. Y podemos saber claramente que son nuestros hijos. Hacen DNA test y todas esas cosas, ¿no? Ahora, hijo de Dios soy. Y era bien importante porque una vez que él declara que es uno solo con el Padre, tiene que demostrar esa unidad. O sea, no solamente basta decir soy hijo de Dios, sino en pocas palabras comportarse como hijo de Dios o como esa unidad que yo reclamo de que vivo con Dios o que tengo con Dios. Y dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahora usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros? El Señor Jesucristo vino acá, vino a la tierra para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y para que seamos como Él. Dios te ama tanto, te ama tal como eres, siempre digo eso. Te ama tanto, pero tanto, que quiere que seas como su hijo. La razón bien clara, Él quiere una unidad contigo, total, en que tú la puedas entender. Esa parte de Juan 14 en que el Señor dice que yo y mi Padre haremos morada en ti. Una unidad completa. La podemos obtener si se le ha ido explicando la palabra de Dios. Tiene que ver mucho con esto. Pero a veces es difícil de entender. Porque a veces no entendemos. A veces nos acercamos a una religión, pero no nos acercamos a Dios. Y el secreto es acercarse a Dios. Y con todos los beneficios que Dios nos da. Dice, es bien importante, sin fe es imposible agradar a Dios, y todo el que se acerca a Dios tiene que estar seguro que Él es galardonador. Galardonador es algo que te da inmensamente grande. La Biblia dice que el Señor ha preparado para nosotros cosas que el ser humano no ha podido pensar. Y yo creo que por más que he leído críticos, por más que he leído bastantes críticos científicos, ninguno menciona que una persona puede ser hijo de Dios y por ende ser uno solo con el Padre. A veces ni en la iglesia, porque se supone que Jesús es uno con el Padre, pero tú no puedes ser uno con el Padre. Pero al haberte puesto en contexto cómo es que Jesús manifiesta que es uno con el Padre, diciendo simplemente hijo, de Dios soy. Hijo de Dios soy. Ahora, no sé si se acuerdan ustedes de Juan capítulo 1, el verso 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, vino los judíos y los judíos no lo recibieron. ¿No? Pero todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo dice bien claro, ¿eh? Lo cual no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados de Dios. En pocas palabras, es algo mucho más grande de lo que nosotros no podemos imaginar. Ahora, la pregunta es, ¿podemos experimentar eso? ¿Podemos experimentar eso de que soy uno con Dios? Podemos experimentar eso si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahora, hay dos preguntas. ¿Es posible eso? Y es importante eso.
Siempre me voy a hacer dos preguntas. ¿Es posible ser? Bueno, si la Biblia dice que es posible que yo sea hijo de Dios, significa que yo voy a ser también con el Padre, voy a ser uno con el Padre, porque soy su hijo y he sido engendrado por Él, no por voluntad de varón ni voluntad de carne, sino por Él. Ahora, si yo me acerco a Dios a través de cualquier religión que tenga, mormón, ¿cómo se llama? Testigo de Jehová, católico, cualquier religión que encuentre, generalmente la religión va a ser la parte en que me van a enseñar que si cumplo ciertas cosas, yo agrado a Dios. Pero generalmente nadie te va a enseñar que eres uno solo con Dios. Porque si fuera y pudieras aprender, asimilarlo y vivirlo, mira, lo que pasaría en tu vida es increíble. ¿Te imaginas tú ser consciente que ahora cuando estoy con el COVID-19, Dios está conmigo? Ser consciente, cuando el 2017 estuve 10 días por algo diferente, estuve 10 días, 11 días en cuidados intensivos y cada día podía sentir la seguridad que Dios está conmigo. Cuando Dios está contigo, cualquier cosa que te venga va a ser como una cosa, digamos, pasajera o algo que puedes sobrellevar. Algo que puedes darte cuenta que de repente este tiempo es el tiempo en que puedes hablar con tu padre. Me han mandado cuarentena y en esta cuarentena voy a aprovechar para leer bastante de mi padre y hablar con él bastante. Y por eso es tan importante ahora. La segunda pregunta era, ¿es importante, es necesario que nosotros seamos uno con el Señor? Y si somos uno con el Señor, suponte, si yo soy uno con el Señor y tú eres uno con el Señor, entonces yo soy uno contigo también. No sé si esta lógica está buena, ¿no? Este razonamiento está bueno. Pero acuérdate que cómo mencionó o cómo manifestó que era uno con el Padre, era diciendo que era hijo de Dios. No dice, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy, así le decían, ¿no? Él decía que era hijo de Dios. Usted va a encontrar muy raras personas que se presentan como son hijos de Dios basados en Juan 1, 12, 13, ¿no? Se van a presentar como, qué sé yo, pentecostales, bautistas, metodistas y cosas así, pero va a ser bien difícil que alguien se presente como soy hijo de Dios, porque tal vez lo tomen como loco, tal vez lo apedreen, lo traten de apedrear. Dice que agarraron piedras para, como se llaman, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, ¿no? Y porque simplemente decía, yo y el Padre, uno somos. ¿Y por qué te quieren apedrear? Porque te haces Dios, te haces Dios. No es que te hagas Dios, es que Dios quiere que seas como su hijo, que Dios quiere que seas parte de él. Es la obra de Dios, no es tu obra. Pero es necesario, sí, porque la Biblia dice claramente, ¿ya?, que si nosotros no tenemos ese concepto, vamos a estar siempre cayendo. Nunca no vamos a estar firmes en el Señor. Nunca vamos a poder hacer como Josué, esfuérzate y sé valiente. Nunca vamos a hacer como Moisés dividiendo y todo, porque el secreto es que Dios está contigo. Y más cuando eres cristiano, que no solamente Dios está contigo, sino Dios está en ti. Cuando tienes ese concepto, mira, el mundo va a ver lo que pasa en ti y el mundo va a saber. Tus palabras van a ser en el momento que necesitas y en el tema que necesitas, llenas de sabiduría en el Señor. Porque hablas con Él, Él te revela todas las cosas y Él puede hablar contigo. El mundo no lo escucha y ni siquiera sabe que puede ser parte de Dios, de aquel que diseñó el cerebro, aquel que creó el mundo. El mundo siempre habla de una religión, porque estuve leyendo hace poco un libro, de una religión que siempre gana dinero, digamos. Dicen que el 50%, estaba criticando a este hombre, el 50% de judíos conservadores no trabajan.
para Él, no trabajan, sino que todo el día se la pasan leyendo el Torá. Todo el día se la pasan leyendo el Torá y meditando y conversan sobre el Torá. Y el gobierno les paga 50% de judíos conservadores. No sé, no he podido comprobar esa cifra exacta, pero es lo que manifiesta este historiador Harira. Ahora, si te das cuenta, todo es con dinero, la burla de las personas que quieren agarrar dinero utilizando la fe de los demás y todo. Y eso tal vez empañe un poco no solamente lo que ellos pueden ver de Dios, sino empaña en nuestra vista lo que nosotros podemos ver de Dios. Y por eso es importante entender. Ahora, ¿es importante que seamos uno con Dios? Sí. Según el Señor Jesucristo, no podemos hacer las obras que Él hizo si es que no somos uno con Dios. Por eso, Él dijo a todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago Él hará y aún mayores porque yo voy al Padre. Pero después dijo, les mandaré el Espíritu Santo, ¿no? Y después dijo, si amas mi palabra, yo y mi Padre haremos morada. En el mismo capítulo. Y en el mismo Evangelio dice que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es tan importante. Ahora, si quieres saber el deseo del Señor Jesucristo y lo que Él deseaba realmente, debes leer Juan 17. Juan 17 es un capítulo muy especial, donde el Señor nos explica la importancia de que seamos uno con el Padre y por ende, como somos uno con el Padre, somos uno con el resto. En el 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, o sea, el Señor Jesucristo ya se va, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. O sea, el secreto del cristianismo es ser uno con Dios. Como somos uno con Dios, en naturaleza divina todo, porque Él nos puede hacer sus hijos. No es cuestión de religión, porque hay miles de religiones, no, sino es cuestión de relación con Dios. Y una relación de hijo a padre. Pero no solamente una relación como que yo me llamo hijo y él lo llamo padre. No, sino que realmente tú llegas a ser hijo de Dios porque eres engendrado por Él. Y eso es lo maravilloso de nacer de nuevo, de ser una criatura, de ser hechura de Él. Eso es lo maravilloso, palabras que a veces no entendemos, ¿no? En Juan 17, capítulo 17, verso 20 y 21 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros, para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, es claro el pedido del Señor. En pocas palabras, usted dirá, bueno, es una oración. No. Va mucho más allá. Si no son uno contigo, las consecuencias no van a ser buenas. Las consecuencias van a ser negativas. Ahora, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo soy uno con Dios y por ende uno contigo? Y uno con el Señor Jesucristo y uno con el Padre. Dice, que también ellos sean uno en nosotros. Ahora, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora ahí entiende por qué la mayoría del mundo no cree ahora. Hay tantas divisiones, madre mía, que me he cansado de contar las cantidades de religiones que hay que profesan que sigan a Cristo, que siguen a Dios. La cantidad de denominaciones que hay. En las mismas denominaciones, la cantidad de iglesias que cada uno piensa diferente de la otra, pero por el bienestar de la unidad y por el bienestar de unirnos económicamente, de hacer obras, a veces hacemos vista gorda a lo que uno cree totalmente diferente. Pero realmente no somos de un mismo sentir. Y Dios quiera que me pueda entender, porque no se trata ni de sentir, se trata de naturaleza. Se trata de entender que Dios está en ti. Se trata de entender que eres uno con Dios. Y dice, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando logremos eso y podamos entender eso uno a uno, porque va a ser imposible
hacerlo esto a través de cruzadas o campañas o prédicas dominicales, sino tiene que ser a nivel discipulado, donde la persona pueda entender, pueda verte y pueda ver realmente que tú eres una persona, que eres uno con el Señor. Porque ese es el secreto. Cuando vea que eres uno con el Señor y enseñas a Él a ser uno con el Señor, entonces son uno cada uno. Ahora, la gloria que me diste, y con esto va a terminar por la tos, y ya no los quiero molestar más con la tos, dice, la gloria que me diste, perdón, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado. O sea, su gloria nos las ha dado. Toda la manifestación del Señor Jesús, todos los milagros que hizo, ese sermón del monte, esa entrada triunfal, esa resurrección, el conversar con los ángeles, todo eso, toda su gloria que vimos, solamente la dio para que seamos uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Ahora, una palabra que no les gusta mucho que yo la mencione, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Y podríamos entender eso. ¿Por qué no hay esa perfección en unidad? Porque ni siquiera he podido entender, ni lo creo. Tal vez lo leo, pero no lo creo que soy uno en el Señor. Porque si creyeras que fueras uno en el Señor, donde vas, estarías con el Señor. Y si donde vas, estarías con el Señor, honrarías a tu Padre donde vas. Imagínate, no habría adulterios, no habría mentiras, no habría adicciones. Porque Dios es uno contigo y mora en ti. El tener conciencia que tu Padre está en ti, aún en el hecho de muerte, aún cuando uno se siente mal, es la maravilla más grande que Dios nos ha dado. Es una belleza, es un amor. Sabes, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. O sea, para que vino y mostró todo eso el Señor Jesucristo, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. En pocas palabras, si Jarira no cree que Jesús fue enviado, es porque no veo una iglesia en que todos sean uno, o que sean uno con Dios. Porque si lográramos eso y pudiéramos entender uno a uno, aunque sea hayan dos o más, ¿de acuerdo? Reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de él. Si dos se pusieran de acuerdo, yo lo haré. Dos. Comenzaría algo muy grande. Y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Lean Juan 17, es una belleza, es un amor y Dios quiere que me hayan entendido. Hoy día yo y el Padre uno somos y la importancia. ¿Por qué lo dice? Porque dice que es hijo de Dios. ¿Nosotros podemos ser uno con el Padre? Claro que sí. ¿Por qué? Porque más a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Es importante que sea? Sí. Es importante que seamos uno, así como Jesús es uno con el Padre. ¿Y para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué importante, ¿no? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Constantemente menciona esa palabra. En nuestra unidad verán las otras personas cómo podrán entender otras personas cómo es que Jesús fue enviado y cómo es que podemos ser uno solo con el Señor, cómo es que podemos ser hijos de Dios. Oremos. Señor, te doy gracias por tu amor, gracias por haberme permitido hablar. Ahora, Señor, te pido que bendigas a cada una de las personas que ha escuchado y que busquen, Señor, escudriñen profundamente en lo que es ser uno contigo, Señor, en lo que ser es hijo de Dios, tener esa naturaleza divina, Señor, ser hechura tuya, Señor, y haber nacido de nuevo. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga y gracias por sus oraciones, por todo. Y ya pasaré la pandemia y ya nos volveremos a ver. Bye bye. La pandemia, ¿perdón?
El domingo, como costumbre en iglesia, me dice mi esposa. El hermano Eduardo Sánchez predicará. Que Dios los bendiga, los quiero. Bye.